Saludos cordiales, profesores y compañeros. El tema que vamos a desarrollar a continuación es seguridad en diferentes áreas de trabajo. El grupo lo conforma Felipe Ceballo, Eri Donoso, Said Gilbao, Ricardo Rivadeneira y mi persona, Isaías Domínguez. ¿Qué tal? El tema que nos tocó de seguridad en diferentes áreas de trabajo abarca varias cosas, pero principalmente solo hablaré de esa seguridad en el área de trabajos eléctricos. Me gustó porque me hizo recordar cosas que llevo ahorita en la carrera y cosas que me servirán en el campo laboral mucho más adelante. Pero lo cierto es que las reglas de seguridad que aquí hablaré aplican tanto de manera domiciliaria o doméstica como de manera industrial, que de hecho fue una de las cosas que más me llamó la atención, que es para ambos. La electricidad ciertamente es algo que puede llegar a ser peligroso, pero curiosamente también puede llegar a ser algo muy hermoso. Aquí vemos como en una conexión doble pues está incendiada. Y sí, la electricidad puede causar incendios, choques eléctricos, desbaste en algunos lugares. Y por ejemplo, aquí solo vemos la bota del compañero y no quiero pensar qué le pasó, pero pues podemos imaginarlo. A este otro compañero probablemente no se cayó al verlo aquí en esta dramatización. Más me imagino que fue el golpe que el corrientazo, porque a veces no es la corriente en sí, sino el golpe que le causa a uno. Y esto puede pasar incluso dentro de una residencia. Y en conexiones sencillas, como la vemos aquí, en una conexión sencilla que hasta un niño podría manejar. Sin embargo, esto nos puede pasar a todos y no tiene que ver nada con la edad. Ahora, la electricidad ha sido usada también para fatalidades. Hasta los años 40 del siglo pasado se llegó a utilizar este aparato que vemos aquí. Lo dejaremos en la esquina para recordar que la electricidad puede llegar a ser algo que pueda quitar vidas incluso. Ahora, como dice el título, es algo hermoso y ciertamente la electricidad es algo que nos regala bellezas por todas partes y progreso. Antes de los años 1900, más del 50% de la población en el continente africano no tenía acceso a la luz. Ahora ya en los años 2000, más del 50% de ellos tiene acceso a electricidad y luz eléctrica. Y embellece, ciertamente embellece las cosas, pero ¿por qué no está tan lejos hasta Francia? Panamá es hermosa de noche, bien iluminada. Aquí vemos los tres puentes sobre el canal hermosos, porque realmente para esto también sirve la electricidad. Ahora, hay que tomar pasos antes de empezar a trabajar en electricidad. Vemos los dos cables conectados, ok, normal, pero antes de empezar a trabajar debemos hacer esto. Digamos de manera sencilla, bajar los breakers, desconectar todas las conexiones, todas, todas las conexiones y las fuentes de corrientes deben estar desconectadas o apagadas. Luego de que hacemos esto, bloqueamos y trabamos todos los aparatos de corte. Dejo una foto aquí en la esquina de manera muy sencilla para que se entienda, pero más entendible va a ser esto en medio. Esto es lo que hay que hacer. Supongamos que en la casa queremos poner o instalar algo, lo que debemos hacer es bloquear el breaker. Exactamente eso. Esto bien puede ser en una residencia o en un edificio. Mejor aún es esto, agarrar estas pequeñas calcomanías y ponerlas. De que no se debe operar, que no se debe tocar mientras los colaboradores, mientras nuestros compañeros de trabajo estén trabajando, esto debe permanecer así como se ve aquí. Luego de que desconectamos, luego de que bloqueamos, tenemos que asegurarnos que no haya tensión ni corriente eléctrica por ningún lado. Esto lo hacemos con estos aparatos. Esto bien puede ser en una residencia o en una industria algo más grande. Esto con los debidos aislamientos como los vemos aquí. ¿Okay?
O si vamos a trabajar en algún aparato eléctrico, hacerlo casi lo mismo. Él va a trabajar aquí, pero antes de eso debe asegurarse exactamente de esto. Igual aquí sí es en alta tensión con postes. Hay aparatos para esto. Y residencial utilizaríamos estos que están acá. De manera industrial, pues la puesta a tierra en cortocircuito es muy importante. Un ejemplo muy básico, digamos que esto es una nevera, ella tiene su puesta a tierra aquí dentro de la cajilla. Pero a nivel pues industrial, como lo hacen en ENSA y otros lugares, explicaremos esta imagen que está aquí. Aquí está la persona trabajando en este poste y él pone esto que ven aquí es precisamente esto. En la calle le llaman arañas. Con este bastón la persona lo sube hasta los alambres, eso llega a tierra. La persona trabaja en medio sin tensión eléctrica y lo mejor protegido que se pueda es lo que él está haciendo aquí. Estas arañas van antes y después del poste. Y como último paso, y para nada menos importante, la señalización del área de trabajo. Donde sea que estemos trabajando, debería ser una persona idónea. Y entendiendo que la persona idónea es la que conoce esto, esta persona debe pues resguardar su área, porque muchas personas no saben lo que está pasando y creen que de repente puede ser algo sencillo cuando no es así. La electricidad debería ser manejada por personas idóneas. Estas personas cercan su área, trabajan dentro de esa área porque conocen, como vimos al principio, lo fatal que puede llegar a ser el no conocer las reglas de seguridad, lo peligroso que puede llegar a ser la electricidad. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy vengo a presentarles lo que viene siendo seguridad industrial en excavaciones. Mi nombre es Eddie Gilbao. A continuación, ¿qué es la seguridad industrial en las excavaciones? Tenemos por entendido que es el sistema más seguro en que uno puede ser instalado y removido sin que el personal entre en la excavación. ¿Por qué? Ya que este sistema está diseñado para prevenir o no, sí, prevenir los fallos más que todos en las excavaciones. ¿Cuáles fallos? Como si vienen siendo derrumbes, accidentes en el personal, y queremos evitar eso con este sistema. Este sistema ayuda también a que la obra sea más segura y que tenga un mejor desarrollo. Las causas de los accidentes en excavaciones. ¿A qué nos referimos con causas? O sea, a todo lo que puede pasar en una excavación y que también podemos prevenir. Por ejemplo, trabajadores atrapados y enterrados en una excavación debido al derrumbe de los costados. Esto pasa más que todos en la minería. ¿Por qué? Ya que se puede ser un mal colocamiento de los pilones, los cuales sostienen prevén los derrumbes, y eh, por esto a veces que están mal puestos por culpa ya sea del personal o porque el suelo se hundió, pasa esto. Trabajadores golpeados y lesionados por materiales que caen dentro de una excavación. Esto pasa más que todo cuando no hay una buena comunicación y no están bien organizados en el área de trabajo, ya que deben tomar en cuenta que las personas no trabajan solamente ellos solos, sino que están con más compañeros. Trabajadores que caen dentro de las excavaciones. Los trabajadores que les pasa esto y que suceden, lo que sucede es que ya sea un descuido de ellos o, o pierden, así se descuidan más que todos y pueden llegar a caer por pisar el suelo que está más suave o que está más al borde de la excavación. Medios de acceso inseguros y medios de escape insuficientes en casos de emergencia. Los accesos inseguros es cuando uno no se siente cómodo
es muy estrecho el lugar de trabajo y no tiene las mejores adaptaciones. Y los medios de escape, o sea, a esto nos referimos con la salida de emergencia, que no tiene una buena apertura para que salgan todos o no tiene las mejores condiciones. Vehículos llevados hasta el borde de la excavación, muy cerca, que causan desprendimiento de paredes. Lo que pasa con esto es que en las excavaciones se trabaja mucho con equipo pesado y este equipo puede causar derrumbes si las paredes de los soportes no están bien reforzadas o no tienen el material adecuado. Asfixia o intoxicación causada por gases más pesados que el aire que penetran en la excavación, por ejemplo los gases de escape de motores de diésel y gasolina. Eh, Esto pasa mucho en las excavaciones de minería, ya que se encuentran túmulos de gases acumulados y pueden llegar a ser inhalados si no se tiene el equipamiento adecuado o la mascarilla que te aísla de estos gases. Las medidas de seguridad para impedir el derrumbamiento de las excavaciones y las caídas. Las medidas más que todo son estas. Deben darse cuenta que a los lados de las excavaciones se deben poner paredes que lleven un grado de inclinación de 45 grados y que estén apuntadas con pilones de madera que tengan la resistencia o si no de hierro para que así aguantar el derrumbamiento y aguantar la tierra. La clase de soporte dependerá obviamente del tipo de tierra, ya si está mojada, si es seca, y así podemos saber qué tipo de material usar con estas paredes. La planificación en una excavación es vital, ya que sin una planificación no tenemos una guía de proyecto a cumplir. Es preciso asegurarse de la disponibilidad de los materiales en el momento para así poder reaccionar rápido y antes de hacer las excavaciones pues, y tomar todas las medidas correspondientes. Si el suelo es muy inestable o carece de cohesión, se necesita un entablado más apretado, como lo dijimos en antes, ya que el suelo tiende a ser muy pesado si es mojado, pero eso depende y se debe hacer un estudio de eso. Y bueno, eso es todo. Gracias. Mi persona, Isaías Domínguez, le tocó desarrollar el tema seguridad y movimiento de tierra. Se entiende por movimiento de tierra que es aquellos acondicionamientos que se lleva a cabo en un determinado lugar para la construcción de barriadas, edificios, puentes, etcétera. Eh, Se pueden hacer pequeños trabajos manuales y maquinaria siendo la más utilizada para los grandes áreas a ser acondicionado. Es porque con estas maquinarias se avanza más rápido y se cubre mayor avance en lo que es la obra. Claro está que para llegar a estos eh, movimientos de tierra, tenemos que hacer los acondicionamientos del mismo, mover lo que es toda la área vegetal, hacer los trabajos de replanteo y asimismo acondicionar la área para los accesos de camiones y maquinarias y rampas. Riesgos y medidas preventivas del movimiento de tierra. Los arrollamientos. Los arrollamientos son uno de los accidentes más comunes en los movimientos de tierra. Se da por no tener las medidas preventivas adecuadas o más bien no respetar las señales de seguridad en donde se llevan estos movimientos de maquinaria, eh, donde se debe tener un sumo cuidado a la hora de trabajar con estas maquinarias. Las máquinas también son un tema de peligro, ya que suelen ser eh, por derrumbe, ya pueden ser que el terreno esté inestable y se vuelque.
Los atrapamientos también son otro riesgo común en las obras. Si no se tiene el debido cuidado, se puede estar eh, sepultado y esto puede llevar a graves amputaciones o inclusive hasta la muerte. Los sepultamientos. Estos no son tan comunes, pero es un riesgo que debe tomarse en cuenta debido a que hay terrenos que por las vibraciones de las máquinas, por los temas de las maquinarias pesadas, por los camiones, si no se tiene el debido cuidado del que maneja, de los choferes que manejan estas máquinas, y se van muy al borde del mismo, puede el peso llevar a derrumbes afectando al personal que se encuentra en otro punto de la obra. Por otro lado, se le indica a todo personal cumplir con todos los elementos de seguridad, bota, chaleco, cascos, lente, y así cumplir con toda la vestimenta de seguridad necesaria. Por otro lado, tenemos las señales de seguridad. En estas señales de seguridad también tenemos la de obligaciones. Es como lo que es dentro de esta obra usar lo que es chaleco reflectivo, banderines, uso obligatorio de calzado de seguridad, obligatorio de casco, gafas y protección acústica. También atender, obedecer aquellas señales de advertencia como lo que es peligro de desprendimiento o derrumbe. Estar al pendiente si estamos en un área donde corremos el riesgo que una roca se nos venga encima o un talud de tierra. También lo que si pasamos frente a la obra, tener el cuidado que es en una entrada y salida de camiones. Dentro de la obra lo que es el movimiento de maquinarias pesadas, atender la zona de riesgo, cumplir con todos estos requisitos para entrar a la obra. También tenemos que tener en cuenta que si somos conductor de estos equipos pesados, ya sea de transportamiento de tierra o de llenado de los camiones, o de las cuchillas estas niveladoras o de rodillos compactadores, tenemos que tener en cuenta una serie de condiciones que llevar a cabo. Por lo menos en lo que es los camiones de movimiento de tierra, tener en cuenta siempre llevar el peso adecuado para el camión, es siempre estar pendiente a que no haya ningún personal cerca de los giros que permitido para el camión. Si son estas palas hidráulicas, chequearla antes de ponerla en trabajo, ya sea su aceite, su combustible, chequear sus mangueras hidráulicas, todo esto para no tener un accidente a lo largo del día o de la hora en que se trabaje. También lo que es manejar los camiones, respetar los giros adecuados, la velocidad y no irse tan al borde de las excavaciones, como lo mencionó el compañero Gilbao en su tema. También hay que cumplirlo con lo que es, si somos los que manejamos ya sea las maquinarias hidráulicas como lo que es el tractor, la pala, la cuchilla niveladora, llevar un guía como persona y no perderlo de vista, siempre al pendiente del mismo, porque él es que complementa nuestro trabajo. Así culmino yo con mi tema. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora, compañeros todos. En esta ocasión, hablando de lo que es el trabajo colaborativo, nuestro grupo tomó el tema seguridad en diferentes áreas de trabajo. Y a mí en lo personal me toca el tema de la altura. En este caso yo que estoy trabajando en el área eléctrico, siempre tenemos que estar haciendo labores en altura.
igual ya he elaborado en otras áreas de altura que son torres de telecomunicación y otras cosas. Por eso les puedo decir que al realizar trabajos eléctricos en altura se combinan los riesgos propios de la actividad eléctrica con aquello que supone la labor sobre el nivel del piso, por lo que es necesario seguir una estricta pauta para reducir y eliminar los posibles peligros. Se sabe que en nuestro país existen leyes, decretos, circulares, normas e instructivos de entidades competentes que regulan directa o indirectamente el trabajo en altura. Para realizar esos trabajos debemos de tener un debido equipo en buenas condiciones, como el que vemos en la pantalla. Ahí tenemos parte de los equipos que se utilizan para hacer trabajo en altura. Acá tenemos un listado de esos equipos, que es el arnés de cuerpo entero, los cinturones, las líneas de vida y los dispositivos de amarre. También acá tenemos el casco, los guantes y los lentes. Todos esos equipos son los equipos que debemos utilizar para poder hacer un buen trabajo y con seguridad. Debido al arnés, debemos utilizar un arnés que sea personal. Ese equipo no debe ser compartido con nadie. Por seguridad del trabajador, ese equipo no debe ser compartido con nadie. Entonces es necesario que la empresa te brinde un arnés para que tú tengas personal, ya que si otra persona lo utiliza puede sufrir algún percance, y si no te avisa, más adelante a ti te puede causar la muerte. Seguimos por acá. Aquí le presentamos algunos de los trabajos de rescate que se hacen en altura. Aquí en una imagen, en la primera vemos los rescates en postes eléctricos y en la segunda vemos rescate en torres de telecomunicación. Ahí sí pueden apreciar, ahí tenemos todo el equipo necesario para poder hacer esos rescates. En este caso hablamos que la actividad garantiza una respuesta organizada y segura para acceder a estabilizar, descender y trasladar a un servicio médico a un trabajador que haya sufrido una caída y esté suspendido de sus equipos personales de protección contra caídas o haya sufrido una lesión o afección de salud. Por eso es que debemos tener todo el equipo a la hora de hacer un trabajo en altura. Acá le puedo presentar algunos equipos de rescate para trabajo en altura, que son los anclajes, los arneses, los moquetones y las poleas. Estos equipos son muy necesarios tenerlos en el área cada vez que se va a hacer un trabajo, ya que podemos atender rápidamente a algún compañero lesionado. Aquí también podemos hablar de lo que son las cuerdas, los cascos y los implementos de bioseguridad. Si no tenemos estos equipos para rescate, no debemos subir a ningún poste o a ninguna torre a hacer el trabajo. También debemos saber que para poder realizar esos trabajos en altura, la empresa debe tener algunos números para poder llamar de emergencia en el caso de que algún compañero sufra algún accidente. Debemos saber que trabajo en altura es apenas nosotros subimos a un nivel de 6 pies. Desde que subimos a un nivel de 6 pies, tenemos que tener en mente que ya debemos usar nuestros equipos de protección personal para poder realizar dicho trabajo. Muchas gracias. Muy buenas compañeros en la materia. Profesora, mi nombre es Eric Donoso. Tengo el agrado de presentarles el taller de seguridad en diferentes áreas de trabajo.
Me ha tocado el área acuática, donde veremos y resaltaremos un poco de diferentes áreas de trabajo, en la cual sobre todas las cosas vamos a resaltar que la seguridad en esta área es eh, pertinente para los trabajadores como los organizadores de los proyectos. Debido a que para prevenir todos estos tipos de accidentes en estas áreas y más acuáticas, es preciso tener la colaboración del trabajador como el empleador. ¿Por qué? Porque en el área acuática, si más bien hay que ser competente para mejorar nuestra seguridad, sabiendo nadar, tener habilidades en el agua, y estas habilidades nos permiten responder a estos tipos de accidentes en el momento, y estar preparados para ellos puede ser de mucho más ayuda. ¿Cómo debemos saber sobre la seguridad en un tipo de área acuática? Una de las cosas que sobresale en esta área, más que todo, es estar al 100%, evitar el alcohol cuando esté en este tipo de proyectos. En este tipo de proyectos, cuando nade, cuando navegue o se trabaje en la misma como tal. Usar chalecos, salvavidas, ya sea cuando esté en el bote. Tratar de no hacer tipos de trabajos cuando está en un mal clima, ya que esta área acuática está propensa a muchos accidentes con el clima. Hay que aprender RCP, aprender a saber nadar y enseñar a los mismos empleadores también para que estén preparados para la misma. Y sobre todo estar eh, preparado para cualquier tipo de estas anomalías que, que son más difíciles en el área acuática. Resaltaremos brevemente que en el trabajo sobre el agua es una inspección bastante rigurosa, ya que hay que seguirlas para nuestra seguridad como tal. No se debe trabajar solo, hay que asegurarse de que el equipo de salvavidas esté disponible y haya sido inspeccionado, de que si trabajas en un bote, este bote esté verificado, el equipo de, de de salvavidas como tal, al comienzo de tu jornada, para que al siguiente también pueda ser verificado. También tienen que hacer un simulacro para cualquier tipo de percance, puedan tener ya la noción de cómo es la situación que se presente. En las embarcaciones de rescates deben ser manejados constantemente por personas capacitadas durante trabajos nocturnos y en mareas altas. También debe haber disponibles focos de luz en estos tipos de áreas. También hay que asegurarse y familiarizarse con las rutinas de emergencia. Eh, Todos estos tipos de seguridad hay que ser bastante riguroso, y, y más que todo hay que recordar que la falta de conciencia en la seguridad alrededor del agua incrementa el potencial de ahogarse. Me he basado en los trabajos acuáticos como lo son tanques de almacenamiento abierto, facilidades de tratamiento de agua, estanques, trabajo en la orilla, muelles, embarcaderos, orillas estrechas. Estos tipos de trabajos acuáticos tienen sus principales medidas preventivas. En ellas podemos ver redes de seguridad debajo de los accesos a través de las naves,
barreras físicas para evitar contactarse con zonas peligrosas. También podemos ver detalles en las acciones necesarias para trabajar de manera segura, elementos de protección personal en todo momento, seguimiento de la ubicación y laboral del personal como tal, y sobre todo la carga física en una postura adecuada de acuerdo a la capacidad y pesos permitidos para este tipo de trabajos. Gracias.